Buenos días. A continuación presentaré el trabajo de investigación llevado a cabo por José Eugenio Rodríguez Fernández, Noelia López Sánchez, Lorena Figueroa Cavaco y Javier Rico Díaz, el cual lleva por título La motricidad infantil en las aulas del siglo XXI. El paradigma actual de la motricidad infantil se fundamenta en unos ideales que contemplan la unidad y la totalidad de la persona, integrando diferentes corrientes corporales y motrices, adaptando las propuestas educativas a la génesis y al ritmo de su aprendizaje. Como afirman Gil Madrona y Gómez Barreto en su trabajo de 2013, en ninguna otra etapa es tan importante la motricidad infantil como en los primeros años de vida. Investigaciones dirigidas por Arufe Giraldez en 2020 o Viciana y otros en 2017 señalan el enorme potencial de la motricidad en esta etapa como herramienta para el desarrollo físico, social, afectivo, psíquico y emocional de niños y niñas, incluso para generar situaciones de aprendizaje en otros campos de conocimiento. La etapa de educación infantil tiene como principio general la necesidad de que todas las propuestas de aprendizaje sean abordadas desde un enfoque globalizador e integrador. Los contenidos a tratar en esta etapa pueden organizarse y estructurarse de diferentes formas, como por ejemplo los contenidos perceptivo-motrices, físico-motrices, sociomotrices y las habilidades motrices básicas. Su trabajo se puede y debe realizar por medio de diversas metodologías como la expresión corporal, el cuento motor o los ambientes de aprendizaje. Entre otras excelentes estrategias, cabe destacar el modelo lúdico, que es el manto que debe cubrir el entorno de trabajo en estas edades. Sin embargo, y a pesar de su importancia, la formación del profesorado no está acorde a esta línea. En muchas universidades españolas, en los estudios de grado que conducen a la profesión de maestro o maestra de educación infantil, tan solo se les ofrece una materia de formación obligatoria y una o dos de formación optativa. Con esta propuesta no sorprende la incompetencia general que sienten maestros y maestras de educación infantil para impartir las sesiones de motricidad de los centros educativos. En esta línea, Iglesias y otros en 2019 confirman la insuficiente formación que tienen los docentes en base a dos razones principales: el deficitario plan de estudios universitario y la falta de formación continua y específica sobre el área psicomotriz y de expresión corporal. En este estudio de tipo descriptivo y transversal participaron un total de 305 maestros y maestras de educación infantil, con un rango de edad de entre los 24 y 61 años, pertenecientes a diferentes centros educativos concertados y públicos de las 4 provincias gallegas. Su experiencia laboral en la enseñanza oscila desde los 5 meses hasta los 39 años. La herramienta metodológica que se ha empleado fue un cuestionario ad hoc que consta de 20 preguntas, estructurado en 4 bloques. En el primero, los datos generales del perfil docente partícipe. En el segundo, el maestro y las sesiones de motricidad. En el tercero, contenidos de la motricidad y valoración de la programación. Y en el cuarto, un autoanálisis de su praxis y formación. Procedimos de la siguiente manera. Cumpliendo con los requisitos en época de COVID-19, se contacta por correo electrónico con la dirección de centros que imparten educación infantil en Galicia. Se informa de las características del estudio y se solicita el contacto directo con el docente de educación infantil o el especialista que imparte educación física en esta etapa. Pasado este primer corte, se contacta con los docentes de esta etapa y se les informa de la voluntariedad en la participación y del anonimato en los datos utilizados. En cuanto al desarrollo semanal de las sesiones de psicomotricidad y perfil docente, son casi la totalidad del porcentaje los que confirman la existencia de sesiones específicas para la motricidad. Los resultados aquí obtenidos pueden ser objeto de contraste con los que Arufe en 2020 dotó a la comunidad científica. En su estudio se constata que un 17% de los centros educativos gallegos no imparte absolutamente ninguna sesión de educación física en esta etapa. En la mayor parte de los casos, el 45%, es el especialista de educación física quien las imparte, frente al 31% que afirman ser el propio maestro o maestra de educación infantil y el 24% de otro perfil docente, como por ejemplo un especialista de otra disciplina u otro docente de educación primaria. En
En lo que a la organización y dedicación de los tiempos al desarrollo de la motricidad respecta, se comprueban que tan solo un 8% imparte más de 2 horas a la semana, siguiéndolo un 80% que da 1 o 2 horas a la semana y un 12% que imparte menos de 1 hora a la semana. Estudios previos, como el de Da Fonseca y otros en 2014, ya evidenciaban un escaso número de horas dedicados a la motricidad infantil. Pese a los avances en este campo, el tiempo dedicado a su práctica sigue estancado o a la baja. El 86% afirma dedicar otros momentos u horas diferentes al horario oficial para tal fin, contrastando con el 14% que no lo hace. El mayor de los porcentajes enriquecía su respuesta complementándola, por ejemplo, con bailes para la enseñanza musical, talleres para el desarrollo de la motricidad fina o actividades variadas en el recreo. En relación a esto último, Fernández Pena y Alonso Feijó en 2019 hacían referencia a la teoría de patios y parques dinámicos de Geilagar, que otorgan al recreo una especial relevancia para promover la autodeterminación y la inclusión del alumnado, o los contratos programa promovidos por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, dedicados a la promoción de actividad física en el alumnado durante su estancia en el centro educativo. Por su parte, en lo que a la programación concierne, cabe destacar que el 86% sigue un programa perfectamente estructurado. En este sentido, algunos estudiosos, como Mas y otros, en 2018, ya demostraron la influencia positiva que puede tener un programa de motricidad bien estructurado para conseguir un buen perfil psicomotor en niños y niñas. La responsabilidad sobre la que suele recaer la elaboración de estas programaciones es en los hombros del tutor de educación infantil o el equipo de maestros de la etapa. El 20% corresponde al docente especialista en educación física y el 15% a otros docentes. En cuanto a la valoración del tipo de contenidos y estrategias de desarrollo, la mayor importancia se le otorga al desarrollo de contenidos perceptivo-motrices, con un 62,3%, seguido de los contenidos sociomotrices, 53,1%, y de las habilidades motrices básicas, 49,2%. En lo que coinciden la mayor parte de los docentes es en considerar la metodología lúdica como principal estrategia para el desarrollo de la motricidad. Gil Madrona y otros, en 2008, hacen especial hincapié en que, a través del juego, se puede demostrar la transversabilidad que permeabiliza toda la labor docente y que armoniza la propuesta metodológica en educación infantil. También se reconoce la valía de la expresión corporal, los circuitos y los ambientes de aprendizaje. Refiriéndonos a la consideración de la motricidad, señalar que el 81,6% está totalmente de acuerdo en que una adecuada destreza motriz mejora la calidad de vida de niños y niñas. Y siguiendo en esta línea, el 74,8% está totalmente de acuerdo en que la motricidad contribuye a la consecución de los objetivos de etapa en educación infantil. En lo que a la valoración del juego respecta, en una escala del 0 al 5, el 57,4% de la muestra le otorgó la máxima puntuación al referirse al juego como un recurso excepcional para el trabajo de otros contenidos motrices. En relación a la tipología de juegos, el cooperativo es el mejor valorado, por delante del juego libre y del dirigido. Por su parte, el competitivo fue el peor valorado. En cuanto a la valoración de la formación del profesorado, el 63,9% afirma que la formación proporcionada durante los estudios universitarios fue insuficiente para impartir sesiones de motricidad infantil de calidad. El 36,8% considera que su formación actual en este campo es buena y el 50,8% se siente competente para impartir las sesiones de motricidad. El 86,6% considera necesaria una formación permanente de calidad para compensar el déficit de formación en los estudios universitarios. Y el 62,3% considera que la persona ideal para impartir motricidad en la etapa de educación infantil es el docente especialista en educación física del centro. Bermúdez Martínez en 2019 y Solís y otros en 2017 se reafirman en este sentido, percibiendo la falta de formación específica de los docentes en motricidad infantil para estas edades, máxime cuando es en esta etapa cuando más se necesita el movimiento en niños y niñas, como decía Arufe Giraldez en su estudio de 2020.
Los resultados revelan, como principal explicación del poco progreso en el desarrollo de esta disciplina, la escasa formación y las ofertas de enseñanza para su especialización. Esto deriva en la imposibilidad de ofrecer una educación de calidad, coherente al valor que el profesorado le otorga a la motricidad. Para finalizar, encandila el hecho de que siga habiendo una importante labor investigadora con las intenciones de progresar en este ámbito. Se podría decir que las reclamaciones que la incumben responden al anhelo de su optimización. La totalidad de las referencias está expresada en el documento enviado al Congreso, donde se puede consultar para más información. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por vuestra atención.